Bueno, buenos días a todos. Ante todo, agradecer a Alejandro Barceló la invitación y al comité. Lógicamente va a haber aspectos que pueden repetirse y pido disculpas, pero de acuerdo a lo conversado con Alejandro, la idea era un poco dar un pantallazo general y desde el punto de vista de la experiencia de uno en dos comités totalmente diferentes, que es el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que está desde el año 2001, y la actividad en el CONICET, donde hay un comité que dentro de los tiempos que tengamos, les voy a contar algunas de las situaciones o mecanismos de funcionamiento. La característica, digamos, de los comités de ética de los 6 puede abarcar la diversidad de funciones o estructuras institucionales, culturales o condiciones políticas bajo las cuales operan estos comités. Como ustedes pueden ver, es un campo amplio, muy grande, donde es muy difícil abarcar todos los aspectos. No es para que ustedes lo lean, simplemente enumerar y recordar desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, a todas las que fueron sucediéndose, las actualizaciones sucesivas de los derechos humanos, ya eso a nivel internacional, el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que recién se especificaron, Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, yendo a las pautas o leyes nacionales o provinciales, esto es incompleto, existen numerosas otras que han tenido aparición y nacimiento en los últimos 5, 6, 7 años, algunas de las cuales están enumeradas acá, y que los comités tratan de todas maneras de tomar, tanto las internacionales como nacionales o provinciales, para desarrollar su actividad. De todo esto surge entonces que los dilemas éticos para garantizar la calidad ética de las investigaciones, a partir de esas declaraciones iniciales y sus modificaciones, han hecho la intervención de un investigador que tiene que ser independiente de los comités de éticas en la evaluación y que tiene que ser independiente del promotor. Y con todo el contexto de las áreas que abarcan los aspectos éticos, tenemos que existe algo que es muy difícil de mantener un equilibrio para ser ecuánimes. Sobre todo si uno va al sentido desde cuando empezó a hablarse de la bioética a través de Potter en el año 71, en un sentido estricto la bioética como sinónimo de la ética biomédica. En la actualidad, para muchos, de los cuales nos adherimos, combina el conocimiento científico, los valores humanos, es decir, un campo donde interactúan la biomedicina, la sociología, la filosofía, el derecho, la antropología y muchas otras disciplinas. Por lo tanto, la bioética comprende 3 aspectos fundamentales: la práctica clínica, la investigación científica y, sobre todo en los últimos años, y más en nuestro medio, la salud pública o la aplicación en salud. Esos son los 3 pivotes sobre los cuales creemos que la bioética tiene una participación muy importante y donde realizar ese equilibrio de ecuanimidad es bastante difícil por todas las áreas que están imbricadas. Los comités tienen, muy de manera general, los damos al pasar porque ya esto va a ser especificado de manera mucho más precisa en la siguiente disertación por el doctor Fernández. Tenemos que fundamentalmente tienen 3 funciones básicas: la revisión de los proyectos de investigación, la evaluación de los mismos y eventualmente su aprobación, con modificaciones o sin modificaciones. Si uno se guía por los clásicos principios de revisión ética, los 5 principios clásicos de no maleficencia, de beneficencia, justicia, equidad y autonomía e integridad, uno empieza a desglosar toda una serie de puntos que también, de manera muy breve y rápida, podemos decir que nunca está permitido hacer el mal a otros. Sobre esa base, nadie tiene la obligación moral de hacer el bien a otra persona en contra de su voluntad, pero sí está obligado a no hacer el mal. Ese es el principio básico. Ese principio básico es de carácter público y puede ser exigido a ser cumplido. Las leyes penales no tipifican la beneficencia, sino la no maleficencia. Entonces, esto es muy importante como concepto básico del punto 1 de los principios. El principio de no maleficencia, como dijimos recién, mira al bien individual. Ese principio de justicia mira al bien común. En caso de conflicto entre ambos, prevalece
el bien común, que es lo que nos debe guiar en todo momento. El bien común es el que nosotros tenemos que mirar como objetivo. Por lo tanto, el Comité de Ética debe impedir la realización de todo proyecto o todo protocolo de investigación que dañe el o los sujetos del proyecto de la comunidad. Esto también es básico en desarrollo de actividad de un comité. El segundo principio, el de beneficencia, es decir, hacer el bien. Sobre esto podemos decir dos aspectos muy importantes. El primero es el propio sujeto de investigación puede definir lo que es bueno para él y lo que involucra su objetivo de vida. El segundo aspecto es el riesgo de la investigación, que es la probabilidad de que el sujeto de investigación o sus estudios, con sus materiales humanos, se ocasione algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. Por lo tanto, el investigador debe identificar los riesgos del eventual daño. Es absolutamente obligación del investigador. Las investigaciones en que los sujetos no se benefician, aunque sí otros en el futuro. Eso es un aspecto importante. Por lo tanto, la exigencia ética es que no depende del principio de beneficencia, no se beneficia directamente, sino del principio de justicia que viene para las generaciones venideras. Por lo tanto, y ahí el punto a que me refería al inicio, la proporcionalidad entre riesgos y beneficios dentro de todas las disciplinas que abarca la ética y la bioética, la prioridad de la ética está fundamentalmente sobre la técnica, y esto muy en especial hoy día, y más en nuestro medio. El tercer principio, el principio de justicia, y acá entran fundamentalmente los aspectos del derecho, que son tan importantes los aportes de los abogados en los comités de ética. Lo que llaman ellos estar en el derecho, es estar en lo que nos pertenece. Justo es que se ajusta al modelo. Por lo tanto, un acto es justo cuando está de acuerdo con la norma general, se ajusta al modelo. Un acto injusto es cuando no se ajusta a un principio general. Y ahí viene la posibilidad de transgredir lo justo. El cuarto principio, el de equidad, es igualdad de ánimo. Hay que supervisar la magnitud de los riesgos previstos u otros que surgen, especial cuidado con, como se mencionó en las primeras disertaciones, a menores o a discapacitados. Esto es muy común, como ya se dijo, y yo no voy a hablar del tema que no tengo experiencia. Segundo, supervisar investigaciones en grupos subordinados. Esto ha sido y aún todavía es bastante común, pero ha sido muy común antiguamente en ciertos países, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Los estudios que se realizaron se realizan en reclusos, en miembros o unidades de Fuerzas Armadas o en dependencias del Estado. Debe considerarse muy bien, ¿por qué? Porque ahí hay poblaciones numerosas, el N de una población para cumplir con el método está adecuado, pero los riesgos son enormes. Y no se cumple con lo justo a veces. El quinto principio, es la autonomía e integridad, la facultad para gobernarse a sí mismo, totalidad, unidad intacta. El acto autónomo se relaciona con el consentimiento informado. Esto, como bien decía la doctora precedente, muchas veces los comités, no ahora, pero no hasta hace mucho, miraban solamente los consentimientos y no pasaban más allá de otras cosas. El no pasar a otras cosas, viene esta placa, que podamos estar de acuerdo o no, nosotros nos adherimos fervientemente, que es la revisión ética directamente ligada a la revisión científica. Muy bien lo mostró la doctora en pediatría hace un ratito, sobre todo proyecto que no es hecho con rigor científico, no debe ser considerado desde el punto de vista ético, debe ser desechado. Por eso decimos, ninguna propuesta científicamente inadecuada puede ser ética. Por lo que la revisión científica debe preceder, subrayado con luces fluorescentes, a la ética. No quiere decir que nosotros vamos a decir si científicamente se aprueba, se subvenciona, no se subvenciona, se aprueba el proyecto. Pero sí, leer el proyecto desde el punto de vista científico, si está bien diseñado, si es correcto, si tenemos que recoger la experiencia o la opinión de un experto fuera del comité para decir ese proyecto tiene una revisión científica que desde el punto de vista científico lo aprueba. Ahora veamos la parte ética. Eso para nosotros es fundamental. Todas las propuestas de investigación en seres humanos o animales o laboratorio o de campo deben ser sometidas a una revisión ética, independiente y prospectiva.
Esto es inviolable y se aplica independientemente del origen de la propuesta. Es otro requisito muy importante. Los tópicos. ¿Qué tópicos abarcan o toman los comités de ética? Ya saliendo un poquito de las características de los comités en sus cumplimientos. Si uno toma alguno de los estudios que había hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en una de sus encuestas que realizan periódicamente, tenemos que los tópicos más tratados son, por ejemplo, el consentimiento informado. Los manejos clínicos y situaciones extremas, un número escaso, los temas técnicos, un número escaso, y más escaso todavía el diseño inadecuado de estudios. Quiere decir que la mayoría, según la OMS, en ese estudio que hicieron hace un tiempo, de 22 centros, fundamentalmente se centraban a los consentimientos. ¿Qué otros tópicos abarcan los proyectos de investigación en este caso? Uso de materiales humanos en investigación básica, aspectos éticos de investigación en comunidades. Esto es muy común, la asociación de antropólogos con genetistas, con sociólogos, donde estudian etnias determinadas, con aspectos muy correctos, muy bien, y con otros muy mal e incorrectos, donde se vulneran aspectos éticos, raciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la genética es necesaria, porque la sociología es necesaria, pero no es un proyecto científicamente bien diseñado dentro de las tres disciplinas. Y en nuestro país hay antecedentes muy importantes de estudios que no han cumplimentado rigurosamente los aspectos éticos en investigaciones en comunidades indígenas, tanto en el sur como en el norte, como en el este. Esto lo hemos visto en el CONICET. Proyectos de investigación en reproducción humana, bueno, esto sería motivo de 2 simposios o de 2 jornadas para un simposio, es larguísimo, yo no puedo extenderme en esto, simplemente llamar la atención que son otros tópicos muy calientes y que hoy día están sobre el tapete, y los usos de animales de investigación en investigación y docencia, es otro aspecto que también uno debe readecuar la situación, porque hay muchos docentes, sobre todo, que están acostumbrados a prácticas del año 60, del año 70, donde para la parte docente hacían una utilización de animales de experimentación que es muy distinto a lo que hoy día se debe aceptar. Y cuesta mucho que esos docentes entren en comprender qué es lo que deben hacer hoy día. Como comentarios a todo lo que dijimos hasta acá y un breve resumen, podemos bien entonces decir, sin ser pesados, que la libertad del investigador no es absoluta, su límite es el bien de la humanidad. Segundo, cada investigador debe asumir la responsabilidad personal de su proyecto y la corresponsabilidad de los integrantes. Lo van a ver en la parte final del CONICET. El investigador responsable de ese proyecto responde por él y por los que integran el grupo. El desarrollo de la biotecnología y la ingeniería genética constituye motivo de esperanza. Sin embargo, como todos ustedes bien saben, existen intereses económicos y comerciales sobre los genuinos beneficios a la humanidad y que solamente cumplen los intereses personales del investigador. Y finalmente, los 6 tienen una función significativa, que es en ayudar a resolver las situaciones que pueden lesionar la integridad personal, pero cuidado, incluido el no nacido, el uso de fetos o de embarazadas que no se toman recaudos para evitar transgredir las normas éticas. Las obligaciones, otra vez según la Organización Mundial de la Salud, las obligaciones de los comités de ética no concluyen en la revisión del proyecto. Este es un aspecto que la doctora Guirao va a estar totalmente de acuerdo porque lo hemos hablado muchas veces. Los proyectos deben, y ellos nos exigen con muy buena razón, deben asegurar que los aspectos éticos y científicos se implementan adecuadamente en el 59% de los comités de ética, no poseen mecanismos de seguimiento. Es decir, es pobre por razones muy razonables, muy entendibles, porque no hay gente disponible, porque la mayoría de los comités funcionan ad honorem, porque no hay gente con tiempo, porque seguirlos no es solo seguir el expediente, muchas veces es necesario la visita, el interactuar con los investigadores. Entonces, en todos lados y sobre todo en nuestro medio es muy difícil el seguimiento. Y según la OMS, en un momento determinado hizo una revisión general en el mundo y encontró que alrededor del 60% no poseen seguimientos verdaderos. Entonces pasamos a la última parte, que es lo que me había conversado con Alejandro, que es lo que existe en el CONICET, y esto surgió, quizás algunos de ustedes ya lo conocen o lo habrán oído, cuando en el año 85 surgió el drama de la crotoxina,
y estábamos con el gravísimo problema de que cómo se estudiaba eso y cómo podía verse el accionar de investigadores y técnicos en ese momento que dependían del CONICET. Nos encontramos con la gran sorpresa que en el CONICET no había elementos que reglamentaran la actividad ética de los investigadores. Y a partir de ahí fue despacito la patada inicial para iniciar la formación de comité de éticas en el CONICET, que recién en el 2005 pudo plasmarse con una reglamentación que salió, que ahora les muestro brevemente en qué consiste. Fue así que entonces en el 2005 y 2006 logró hacerse 3 documentos muy importantes, inclusive participó gente que trabajó con el doctor Alfonsín en Nunca Más, el doctor Eduardo Rabosi, donde se logró establecer los principios éticos para el comportamiento del investigador científico y tecnológico. Eso está en la resolución 540 del año 2006. También se hizo la redacción de los investigadores frente a la sociedad y la responsabilidad del investigador frente a su propio quehacer y de los que él dirige, como les decía recién. Son 3 aspectos que se cubrieron de manera muy importante y a partir de ahí la gente que pertenece al CONICET o que pertenecemos al CONICET tenemos obligación de seguir estos 3 puntos en consideración de nuestro accionar. Entonces se hizo lo siguiente, se establecieron 3 marcos de acuerdo o 3 marcos de diagramación. El marco ético de referencia para las investigaciones biomédicas en humanos, sea en los humanos vivientes o en material de humanos. Los lineamientos para el comportamiento ético en las ciencias sociales y humanidades, que son totalmente diferentes. Se convocó a gente de sociología, de filosofía, etcétera, etcétera, para poder redactar esto con mayor precisión. Y el marco ético de referencia para las investigaciones biomédicas en animales de laboratorio, de granja u obtenidos de la naturaleza. Con estos 3 marcos son los que nosotros debemos, o los investigadores y los técnicos y el personal de apoyo y los becarios tienen que desenvolverse en el CONICET. Entonces, en este momento en el CONICET no se evalúan proyectos de investigación, se evalúan si en algún lugar hay alguna manifestación, alguna denuncia de que se está violando alguno de estos, en estos 3 marcos, algunos de los lineamientos éticos. Eso pasa a la asesoría letrada y la asesoría letrada automáticamente, prácticamente es el giro al comité de ética, que es de distintas disciplinas, constituido por distintas disciplinas y se renueva periódicamente. Las investigaciones biomédicas en humanos, tanto en el CONICET como en otros lados, esto no es solo del CONICET, incluyen estudios farmacológicos y tecnológicos, estudios clínicos, quirúrgicos y básicos, estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos, el uso del equipamiento médico, uso del equipamiento de diagnóstico por imágenes y radiación, uso de historias clínicas, que muchos consideran que no es necesario que se haga una evaluación ética, uso de muestras biológicas, que son en gran parte la mayoría de los estudios de los investigadores del CONICET. Así entonces las investigaciones biomédicas en animales incluyen, como muestra acá, animales de laboratorio, animales de granja y animales de la naturaleza, que se rigen por leyes y reglamentos que vienen de cada región. Cada provincia tiene sus propias leyes, entonces los investigadores, además de cumplir con las leyes o los marcos que tiene el CONICET, tienen que cumplir con los marcos provinciales. Esto es muy importante tanto para animales de la naturaleza como lo que se hace a nivel de comunidades indígenas, porque hay leyes nacionales y hay leyes provinciales. Y finalmente, esto ya se ha dicho de manera muy precisa, los comités de éticas, los 6, que están en Capital Federal, deben acreditarse ante el Comité Central de la CABA, donde va a evaluarlos periódicamente de una validez, como decía la doctora Grau, de 3 años y con visitas o inspecciones cuando consideren pertinente. Y otro es el registro ante el RENIS de las investigaciones en salud, que es el Ministerio de Salud de la Nación, donde también todo lo que sean investigaciones de este tipo deben ser registradas en ambos lugares. Bueno, con todo esto creo que he dado un pantallazo general que Alejandro nos sugirió y en el momento de la discusión estamos abiertos a todas las preguntas o comentarios o críticas que ustedes consideren.